Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Néstor Kirchner ha sido denunciado hace 1 año y medio por la doctora Carrió, con el acompañamiento mío y de varios otros diputados de la coalición cívica, como jefe de una asociación delictiva. Nosotros, y también lo he denunciado yo personalmente, también acompañado por varios diputados, por usurpación de cargos, es decir, porque está ejerciendo, como es público y notorio, el rol de presidente de la Nación sin haber sido elegido para ello. Las principales decisiones de este gobierno las toma Néstor Kirchner y no la presidenta de la Nación, lo que constituye una violación de la regla número 1 de la democracia, que es que gobierna quien los ciudadanos han elegido. Nosotros hemos siempre tratado de preservar a Cristina Fernández de Kirchner no por un problema de simpatía personal hacia ella, sino claramente porque es la presidenta de la Nación, y lo que queremos, por el contrario, es que se nos acusa muchas veces de no querer que Cristina termine el mandato. En realidad nosotros no solo queremos que lo termine, sino que lo empiece. En realidad la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es una presidencia frustrada por la presencia de su marido. Por eso nosotros hemos tenido la máxima precaución en nuestras denuncias de dejar afuera a la presidenta de la Nación. Después serán los jueces los que tendrán que establecer cuál es su grado de participación en los hechos. Desde luego parece ser una participación necesaria, pero no somos nosotros los que tenemos que establecerlo. Nosotros a quien denunciamos es a Néstor Kirchner, y la intención, repito, no es desestabilizar el gobierno, sino todo lo contrario, hacer que quien fue elegida presidenta de la Nación se anime a tomar las riendas de su propio gobierno y se la saque de las manos al marido. ¿Lo ha visto a Néstor acá en la Cámara? Bueno, yo justamente, me parece que el desprecio de los Kirchner por el Parlamento es infinito, ¿no? No hay más que ver lo que es este despacho, indigno, ¿no? Es una forma de desprecio arquitectónica, no hacia mí, que es lo de menos. Yo estoy cómodo, no necesito ningún... Pero la verdad es que las condiciones en que trabajamos son indignas. Pero hay toda una serie de desprecios mayúsculos por parte de esta administración. Y voy a dar un par de ejemplos. El kirchnerismo tuvo siempre, hasta ahora, tenía mayoría en ambas cámaras. Y sin embargo batió el récord de decretos de necesidad de urgencia, por encima en la cantidad de decretos por año de los que había emitido su actual protector, Carlos Menem. La verdad es que cuando un gobierno que tiene mayoría en ambas cámaras y gobierna mediante decretos de necesidad de urgencia, eso quiere decir una sola cosa, que desprecia el Parlamento. Y la ausencia de Néstor Kirchner es otro ejemplo. Es decir, Néstor Kirchner se propone como primero en una lista de diputados nacionales, decide no ser presidente del bloque, no tiene ninguna comisión, y en la única sesión en que se lo vio fue casualmente en la sesión en la que se repartían los cargos en comisiones, y después no lo hemos visto más por el Congreso. Ese es otro gesto de desprecio al Parlamento, que es en todos los sistemas institucionales, ya sean parlamentarios o presidencialistas, el Parlamento y el Congreso son el núcleo palpitante de la democracia, porque es donde se sientan los representantes del pueblo. ¿Por qué dijo que Menem es el protector? Bueno, porque su ausencia, su significativa ausencia en el Senado es uno de los varios trucos que el gobierno tiene preparados para bloquear el funcionamiento del Parlamento. El gobierno intenta bloquear el funcionamiento del Congreso, bloqueando, no dando el quórum en el Senado, y para eso tiene de aliado a Menem. Otro es tratando de obstaculizar y judicializar todas las medidas que se tomen y todas las resoluciones de las cámaras, y la otra que evidentemente han amenazado es con el veto. Lo ha dicho con toda claridad en la última sesión el diputado Yoma, con esas volteretas que son extraordinarias. Yo me acerqué cuando terminó la sesión a Yoma y lo felicité irónicamente, porque 15 minutos antes uno escuchó el discurso de cierre del diputado Rossi, el jefe de la bancada oficialista, y la descripción de Rossi era verdaderamente dramática. La verdad que provocaba lágrimas, porque parecía que el gobierno estaba acorralado por un parlamento malvado que quería poner palos en la rueda y que no dejaban gobernar, y la pobre Cristina Kirchner no sabía cómo seguir gobernando ante tantas agresiones de la oposición. 10 minutos después, mientras se discutía la ley, Yoma dijo la verdad. Dijo: hablen claramente sobre cómo quieren hacer la ley, porque estamos tomando nota para el veto presidencial. Esa capacidad de pasar de víctima a patotero que tiene
el oficialismo es verdaderamente notable, y es además una habilidad típica del psicópata, ¿no? El golpeador, el tipo que le pega a la mujer, que durante 5 minutos, primero le pega, después llora porque dice que bueno, es la injusticia y una situación especial, y después le vuelve a pegar. Estos giros entre la agresión, el patoterismo y volverse a la posición de víctima para justificarse son típicos de la psicopatología, y verdaderamente su conducta es el oficialismo es un grupo político de características psicopáticas. ¿Cómo cree que va a evolucionar el tema de la coparticipación del impuesto al cheque, que está siendo rechazada por el kirchnerismo por una supuesta irregularidad constitucional? Nosotros creemos que está bien sancionada, que no hay ninguna irregularidad, y la coalición cívica además va a avanzar con una propuesta de reducción a favor de las pequeñas y medianas empresas. Porque en las grandes empresas el impuesto al cheque es un impuesto distorsivo que tiene que desaparecer en el largo plazo. Hacerlo inmediatamente significaría un golpe demasiado fuerte a las cajas del gobierno, y como nosotros no somos golpistas ni desestabilizadores, no vamos a plantear eso. Pero donde tiene un enorme impacto es en el sector de las pymes, que donde el chequecito todos los días, el manejo permanente de cheque, termina acogotando a una de las fuentes productivas principales del país y responsable de la mayor parte del empleo. Por lo tanto, vamos a avanzar con un proyecto de reducción, de exhibición y reducción de acuerdo a las dimensiones del impuesto al cheque para las pymes, y el resto pensamos que el trámite tiene que seguir adelante porque creemos que el trámite es regular. La mayoría calificada se requiere, está puesta ahí en defensa de las provincias, y se requiere cuando se le quitan recursos a las provincias y se les da una asignación específica a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Acá lo que ha habido es justamente lo contrario, no en contra de las provincias, sino en beneficio de las provincias. Se ha tomado este dinero que manejaba discrecionalmente el Poder Ejecutivo y se ha puesto en la caja coparticipable. Para eso basta la mayoría simple. Si Cristina lo veta... Bueno, se hará cargo la presidenta, porque la verdad que muchas veces uno ve a Cristina Kirchner, que me parece que ella no se cree la presidenta de una república, sino algo así como la reina de Francia. Yo me permito avisarle que la reina de Francia terminó bastante mal. Esto no es una monarquía, y un régimen presidencial no es una monarquía. Un régimen presidencial incluye el respeto a la Constitución, y la Constitución en el artículo 75, inciso 7, dice que la deuda externa e interna de la nación tiene que ser manejada por el Congreso Nacional, forma parte de las atribuciones y las obligaciones del Congreso. Y esa atribución, como muchas otras, ha sido sistemáticamente violada con decretos de necesidad de urgencia, con facultades delegadas y con un montón de trucos y de aplicación de la excepcionalidad, que es uno de los grandes problemas de la Argentina. La Argentina vive en estado de excepción. Acá la única regla que vige en forma permanente es la excepción, es decir, la violación de las reglas, sobre todo a favor del Poder Ejecutivo. Si ahora, cada vez que la oposición, que no salió de una planta de Almácigo, sino que salió del voto de los ciudadanos argentinos, especialmente del 28 de junio. Si cuando nosotros logramos sancionar una ley, la presidenta las va a votar sistemáticamente, bueno, se tendrá que hacer cargo de que el modelo que ellos tienen no es un régimen presidencial, que incluye un parlamento, que incluye un Congreso con sus facultades perfectamente establecidas por la Constitución, sino un régimen monárquico donde el Congreso está para ser disuelto. Y yo me permito recordar que la disolución del Parlamento ha sido sistemáticamente la primera medida que han tomado todos los regímenes autoritarios, desde la quema del Reichstag por el nazismo hasta la disolución de las cámaras por las dictaduras militares, que curiosamente muchas veces mantenían las Cortes, pero sistemáticamente disolvían el Parlamento, hasta el Fujimorazo. Bueno, los ejemplos son muchísimos. Lo que ha sucedido con diferente gravedad, porque claramente no es lo mismo el nazismo que Fujimori o que los Kirchner, no estoy diciendo eso, pero todos los regímenes autoritarios, su primera medida es suprimir las potestades del Congreso. Si la presidenta, con sus DNU, con su negativa a dar el quórum cuando no le conviene, y con decretos y con sus vetos a las leyes sancionadas por el Parlamento, va a vaciar el Parlamento argentino, se tendrá que hacer cargo de la responsabilidad de política de haber transformado un régimen presidencial en una monarquía. Y la monarquía, los argentinos la echamos de acá el 25 de mayo de 1810. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos.